el sistema actual. La pregunta vale en primer lugar para el proceso penal de conocimiento. Con todas las idas y vueltas que sufre el derecho penal de nuestros tiempos, él conserva todavía su base principal en relación con la administración de justicia. Conceptualmente, hacer justicia se define por un factor principal, la averiguación de la verdad sobre hechos sucedidos, hechos históricos por supuesto sucedidos, base de la aplicación de la ley penal. Conocimiento histórico de la imputación con sus diversos elementos y justicia, si no son hoy sinónimos, al menos resultan conceptos estrechamente o íntimamente relacionados. El conocimiento es un factor quizás no suficiente, pero sí necesario de nuestro concepto de justicia y sobre todo del sistema de justicia penal. En ocasiones, alcanzar ese conocimiento no es posible, y tal fracaso muestra mejor que muchas palabras el carácter necesario del conocimiento para la definición de aquello que entendemos por justicia. Precisamente nuestro sentimiento de frustración ante la imposibilidad de pronunciarnos con certeza indica a las claras el límite humano para arribar a aquello que hoy entendemos como justicia penal. Tal base no es más históricamente que el producto de un enorme movimiento de la organización social debido a razones políticas, científicas y técnicas que yo no puedo por razones de tiempo repasar aquí. Y estas bases suceden o son mencionadas a la finalización del feudalismo y con la construcción del llamado Estado-Nación, una nueva forma de organización social respecto de su precedente, más extensa tanto territorialmente como en relación al número de personas que esta forma abarca, organización que perdura hasta nuestros días. A propósito, solo como tal organización es hoy ya atacada desde varios ángulos, como sucedió con el mundo feudal en los siglos XII y XIII, por la vía del cambio hacia el Estado-Nación. En especial, el Estado-Nación está hoy atacado por el fenómeno que todos llamamos globalización y la marcha triunfal de la técnica y la comunicación que borran fronteras geográficas típicas para aquella forma de organización social. Sin embargo, todavía el sistema, según se observa, no permite resolver los problemas ingresados a la administración de justicia penal a gusto y paladar de los protagonistas de un conflicto social, los señalados en un principio como víctima y victimario, acusador y acusado, sino que intenta evitar el triunfo del fuerte sobre el débil, del poderoso sobre el indefenso, y evitar que el derecho penal y la pena funcionen como un instrumento de venganza privada para pasar a ser un instrumento de la paz del Estado. De allí el monopolio, casi sin excepciones, única que yo conozco, la defensa legítima, de la fuerza o la violencia admitida jurídicamente por parte del Estado y su deber correlativo de proporcionar seguridad común a los ciudadanos, un proceso histórico provocado y conservado por la burguesía que tampoco podemos hoy repasar en homenaje al tiempo de exposición. Empero, para lograr esos fines, el Estado y su justicia recurrieron durante casi 5 siglos a extremos tales como considerar al procedimiento judicial en materia penal y a la búsqueda de la verdad una obra única o total del Estado y de sus funcionarios en absoluta soledad, sin intervención defensiva real de quien era perseguido penalmente, sin discutir con él la imputación de que era objeto, como así también no vacilaron en considerar al imputado y a los órganos de prueba que podían informar acerca de lo sucedido solo objetos de la indagación, meros rastros de lo acontecido y por ende autorizar la utilización, incluso en sus cuerpos, por ejemplo, de los tormentos, la tortura, para conocer la verdad. Si quieren un ejemplo
mucho más amable que lo que yo pueda decirle, lean, como siempre aconsejo o aconsejaba yo a mis alumnos, la obra teatral de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, o váyanla a ver, mejor todavía. Por ello también aconsejaban el secreto de la actuación judicial como una manera de auxiliar esa búsqueda, y a la registración, escritura y acta como una forma de guardar el secreto y cristalizar los datos obtenidos por los funcionarios judiciales. Contra estos abusos reaccionó la Ilustración y el Estado liberal, que en líneas generales adoptó las formas del sistema acusatorio antiguo, pese a que no retrocedió materialmente en su concepción de justicia criminal. De allí precisamente el conceder una oportunidad efectiva de defensa a quienes perseguidos penalmente, la necesidad de que la verdad pase o se descubra ante los jueces que van a decidir en presencia de los protagonistas del pleito, aquello que llamamos inmediación, y la finalización de la justicia de gabinete adherida al principio devolutivo. De allí también el instrumentar la sentencia como resultado de un debate entre los protagonistas legítimos del litigio, en el cual se incorpora a los medios de prueba todos quienes se comunican instantáneamente a través de la palabra hablada, lo que llamamos oralidad, con lo cual se logra que quienes asisten como público al debate se enteren y controlen los actos en él cumplidos, a más de la supresión del tormento como método de certificar la verdad, indigno, como ya se ha dicho, para el ser humano que lo sufre. Recuerden que antes se atormentaba no solo al imputado, también a los testigos. Fuente Ovejuna es un ejemplo claro de hecho. Esta breve descripción de aquello que entendemos actualmente por procedimiento acusatorio revela que solo las formas proceden de la concepción histórica originaria de ese tipo de administración de justicia. Los fines materiales para los cuales ella se lleva a cabo, en cambio, permanecen todavía unidos al procedimiento inquisitivo. Es por esta razón que el derecho anglosajón todavía caracteriza como inquisitivo al procedimiento que establecen los códigos procesales penales de Europa continental, y reservan el nombre de adversarial para el suyo propio, casi idéntico al litigio de carácter privado, sino idéntico al litigio de carácter privado, y por lo tanto más adherido no solo a la forma, sino también a la idea material del procedimiento acusatorio. Por último, en pocas palabras, desarrollar las características del sistema acusatorio actual. Por sistema acusatorio solo se concibe hoy en día la observancia de principios formales básicos de esa forma de proceder, sintéticamente expresado: separación de funciones entre quien persigue penalmente y quien decide, aun cuando el persecutor y el decisor o quien decide sean, según la ley penal, el mismo Estado por intermedio de órganos diferentes, la Fiscalía y el Tribunal. En segundo lugar, derecho de respuesta a la imputación por parte de lo que llamamos inviolabilidad de la defensa por parte del imputado. En tercer lugar, inmediación y publicidad del procedimiento y sus modos accesorios de lograr la observancia de esos principios formales, la oralidad y la concentración del procedimiento en audiencias sucesivas, o si se quiere más sintéticamente aún, el llamado procedimiento por audiencias. Se separa las funciones de perseguir y de decidir aún en los delitos de acción pública para lograr evitar la sospecha de parcialidad en quien decide, que no puede ser el autor de la hipótesis que, verificada, funda una eventual condena, y para colocar frente a quien es imputado a un adversario, al menos a un adversario formal, que dé vida a aquella hipótesis y eventualmente la defienda y la demuestre.
El Ministerio Público, entre nosotros, la Fiscalía, es el órgano creado por la revolución, me refiero a la revolución liberal con base en el pensamiento ilustrado, para cumplir la función de perseguir penalmente, en origen una tarea de la administración ante el Poder Judicial, razón de la adjudicación europea del oficio del Ministerio Público a ella, posición que, según yo creo, le adjudicaba también la Constitución Nacional originaria, 1853-1860, de nuestro país, hoy modificada para ubicar al Ministerio Público. La razón no la conozco, o por lo menos la razón racional, según yo pienso, es como órgano autónomo extrapoder. Los tribunales judiciales, en cambio, cumplen la función natural en ellos, decidir en materia penal. El hecho de que exista una imputación formal en manos de un órgano estatal o privado distinto del tribunal es el primer paso para acceder al ejercicio de la facultad de resistir la imputación, es decir, del derecho de defensa en juicio. Resta solamente la concesión de una oportunidad que permita resistir con eficiencia esa imputación, y ella determina el próximo paso formal, la construcción de un juicio con las características que ya constan, público y con asistencia de todos los protagonistas legitimados como tales por la ley, en especial con asistencia perfecta de aquellos llamados a decidir sobre la base de lo visto y lo oído en esa audiencia, con comunicación oral entre ellos, debate que debe ser, por esa misma razón, totalmente concentrado y continuo, sin interrupción. Debate en el cual es necesario incorporar todos los elementos de convicción necesarios para decidir y practicar la defensa de los intereses eventualmente en pugna. Completa la oportunidad de defensa de quien es perseguido penalmente, se debe asegurar, por último, que la sentencia verse sobre aquello que se ha debatido, esto es, sobre la imputación deducida contra alguien y sus diversos elementos, sin sobrepasar en contra de quien es perseguido penalmente los límites impuestos por la misma acusación. Tales exigencias deben alcanzar también no solo a los problemas interlocutorios que deciden los jueces en materia penal durante la tramitación del proceso de conocimiento, por ejemplo, los procesamientos, la apertura del juicio, las medidas de coerción, las excepciones, sino también a la ejecución penal y a sus decisiones. Todas estas exigencias merecen quizá un desarrollo mucho más amplio, que tome a su cargo los detalles. Yo espero poder completarlo si alguien quiere en el debate posterior a mi intervención, pero para redondear el concepto de enjuiciamiento acusatorio que hemos heredado y utilizamos cotidianamente, su resumen basta para nuestra presentación del tema. Solo esta forma de proceder puede ser hoy calificada como justa a la luz de nuestras constituciones, declaraciones de derechos y garantías, y sobre todo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. El problema y nuestra tarea como juristas en materia penal, según yo creo, reside ahora en ubicarnos frente al procedimiento que nos concierne a cada uno de nosotros legislativamente, para indicar hasta qué punto la ley que gobierna nuestra administración de justicia respeta y desarrolla esos principios, o por lo contrario los rechaza. Gracias por la atención.